hembra, no dice que la hembra es andrógena, no. Necesita sangre para madurar. La hembra es andrógena. Pero acá el huésped intermediario es el hombre y el huésped definitivo es el que valora la invierte. Acá el hombre es el que invierte. ¿Por qué? Porque va a tener la reproducción asexual. Está en el doctor en el nombre, va a tener la reproducción sexual. Entonces, el plasmodium pues transmite la enfermedad llamada malaria paralítica. Antiguamente decían este negro, fiebre. Entonces, miren, tenemos muchos años desde el 2017 que ya 219 millones de casos. Miren que para hacer el canal de Panamá, cuando tuve la suerte o la bendición de ir a Panamá, nos explicaban que casi 100.000 soldados murieron para hacer el canal de Panamá. ¿Ahí viene con qué enfermedad? Una malaria. ¿Por qué? Porque esa zona es justo, geográfica, y ahí está el venenoso infiltrado del inflador. Muchos murieron por hacer el canal. Difícil. Hoy en día, antiguamente, solamente teníamos 4 especies: Plasmodium viva, Plasmodium malariae y Plasmodium vacca. Hoy día se ha acomodado una quinta que se llama el Plasmodium cadulensis. Este Plasmodium es de los monos, pero como últimamente los hombres no quieren, hombres en general, en género, no por hombres, ¿no? Hacen unas cosas con los animales. Entonces hoy día tenemos el cadulensis, es de los monos, pero ya tenemos casos resultados. Todavía las definiciones no están bien claras, pero ya se ve la clínica. Plasmodium vivax es el más frecuente, es el que más tenemos en la costa, en el centro, tenemos. El que es menos frecuente es el negocio de falsipar, pero el más patógeno, más letal es el falsipar. Evítamente el índice. El falsipar es maligno, después de los cuidado. Luego tenemos el malariae, que son poquísimos casos. Y lo que no tenemos es el ovario. Pero ¿qué pasa si viene una turista a Machu Picchu? Y ya vino trayendo los ovarios de acá, ya como nosotros nos interesan, vamos a ver los síntomas. Al laboratorio, sacar sangre. No es oriundo, es de exportación. Hay video de pastelito y el terapéutica que sí lo podemos diagnosticar. Pero no es autóctono. No tenemos. Por algunos factores no tenemos. Los factores genéticos, pues dice que los incas tenemos unos pocos. Entonces, algunos le dicen malaria, otros le dicen parvovirus, fiebre intermitente, fiebre de los pantanos, porque son los charcos donde se dicen. Muy bien, entonces acá la fase infectante es el esporozoito. El esporozoito es lo que va a ver si este va a infectar o va a ingresar a las células del hepatocito. Y luego, cuando se da la reproducción asexual, llamado esquizogonio, ¿se acuerdan que habíamos hablado del esquizogonio? Cuando se pone el esquizonte, que revienta esa nueva célula, ya se llama, de hecho, merozoitos, ¿no? Y son los merozoitos que son morfológicamente idénticos al esporozoito, solo cambian de tamaño. Ya este mide 11 litras y este pequeño de chiquito, faltoncito, este largo, pero tiene lo mismo, tiene núcleo, tiene brote, tiene ápice, tiene microtúbulos, tiene toda la estructura que tiene los apicomplejos, que ya la vemos. Entonces acá está el vector, la cárcel de hembra, pequeñita de 8 a 10 milímetros, son los autoritos. Miren su postura de reposo. Bonito tomando agua. Es su postura cuando te. Ustedes están en los lugares
transmisión en la ciudad que en el campo. No tiene una época de lluvia, porque ahí están los charcos y eso es más la transmisión es vectorial, sí, se tiene que tratar que el anógenes, pero también recuerden que el parásito está basado en el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo. Entonces también puedo transmitir, ¿no? Los drogadictos, que comparten entre uno y otro también. Nosotros, cuando sacamos sangre, y aunque ahora los tubitos son al vacío, ¿no? Pero cuando hacemos pruebas en laboratorio con tubos y trabajamos con sangre, y si nos rompe y nos cortamos, podemos cuidar. Si no hemos tenido accidentes, en laboratorio hay accidentes. Una anécdota así también de nuestra época, nosotros pipeteábamos, que traen agua, alcoholíamos, ¿no? Traíamos un cero de sífilis. Porque decían, pero ¿cómo te contagias con la sífilis? Por relaciones sexuales. Así que tómate todo el suelo de sífilis, no te va a pasar nada. Pero eso no ha hecho que la sífilis se quedaba así. Porque tenía que tener hasta, ¿cómo decir? O sea, absorbía despacito, 1 mililitro. Ya, falta un poquito. Tenía que hacerlo tan despacito para exactitud. Porque absorbía un poquito más y se lo tomaba. Pero era una tortura. Ahora está con dispensador y con bombillita. La placentaria ya sabemos por vías sanguíneas se va. Y miren quién es el reservorio. Y hasta ahora tenemos mayor. Y el tratamiento es con la quinina. Y nosotros en el escudo nacional que tenemos, ¿el árbol de qué? Ni siquiera nos podemos hacer millonarios, no podemos combatir la malaria. Muy bien. Entonces acá tenemos los ciclos biológicos. En el mosquito, en el anófilo, hembra y el lobo. Entonces, en el mosquito se da la esporodosis. Si ustedes ven, miren, el anófilo te pica la hembra nada más, como el macho ni te pica el adulto, hembra. Usted se va a llevar su sangre, que tiene glóbulos rojos. Usted tiene glóbulos rojos adentro, porque tiene una fase eritrocitaria y exoeritrocitaria. Se va a llevar los gametos. Se lleva todo a tu lado, todo. Pero solo los gametocitos sobreviven. Y el intestino se vuelve gametos. Macrogametos y microgametos. La vacuna y el macrogametos de la célula femenina y el microgameto de la célula masculina. Son chiquitos. Entonces, el microgametocito fecunda al macrogameto y se formaba el orquimeto o cisto. Y este tiene movimiento, el orquimeto. Luego busca la célula intestinal, se enquista y se vuelve ooquiste. ¿Qué hay dentro del ooquiste? Esporozoitos. Entonces, cuando se rompe la membrana del ooquiste, salen miles de esporozoitos a las glándulas salivales. Cuando estén hablando de salivales, ¿qué va a hacer? Te va a picar y te va a inyectar esa cosa. Y encima te inyecta las vitaminas de piel del cuerpo. Una vez que ingresa a nuestra vía, a nuestra vía sanguínea, en media hora ya está en el hígado. ¿Y qué viene ahí? Al hepatocito. ¿Y qué va a hacer? Reproducción asexual, ¿cierto? ¿Y si es reproducción asexual, qué se va a hacer? La esquizogonia, ¿se acuerdan? La esquizogonia va a formar el esquizonte y cuando sale va a salir merozoitos. Y son los merozoitos que salen al salir el glóbulo. Y van a entrar como reproducción celular, luego se va a transformar en ovoideo, luego esquizonte. Esta es la reproducción asexual. Se liberan los merozoitos y otra vez se infectan los glóbulos rojos. Anular, ovoideo. Y
Y en la segunda generación por genética se forman los gametos. Más para la cosita, o y luego un vector, y se lleva entonces el organismo sexual en el hombre y sexual en el adulto. También podemos decir que de las 4 especies, en el caso del Plasmodium vivax globales, los esporozoides utilizados para volverse en el esporozoito demoran. Lo que debería salir en 7 días, el patrocito, se queda como aletargado, como que demora. Eso le llamamos inozoides. Ese tipo de procesos se llaman inozoides. Y son ellos los causantes de la recaída. El pacientito le diagnosticamos malaria, le dan su tratamiento y a la semana después del tratamiento ¿qué pasó? Los inozoides. Aquellos que también se quedaron en el hígado y no salieron a hacer el hígado. Entonces los tratamientos tenemos más tiempo cuando hay una especie viva y ovarios y ahora, en el caso del Plasmodium vivax, por lo general invaden a los glóbulos rojos jóvenes, a los reticulocitos. Y por eso podemos ver todos los estadios cuando sacamos sangre. En el caso de malaria a los glóbulos rojos sensibles, y en el caso de falcíparo, a todos los glóbulos rojos, pequeños, grandes, medianos. Por eso es que más agresivo es llevar a otros. Ellos suelen ser vegetarianos, prefieren beber jugo de frutas, néctar y ligamasa. Solo una hembra con huevos fecundados picará a los humanos en busca de los nutrientes de la sangre para sus huevos de desarrollo. Si bebe sangre de una persona infectada con malaria, ella también se infectará. La pequeña gota de sangre que llena el estómago del insecto está repleta de parásitos de malaria. La forma del parásito que es mortal dentro del ser humano no es capaz de sobrevivir en el estómago del mosquito y se digiere lentamente junto con el resto de la sangre con la que se alimentó. Sin embargo, cuando estaban en el hospedero humano, algunos de los parásitos se habían convertido en un tipo celular diferente, uno que es sexual, pero que permanece activo. La determinación del sexo en estos parásitos se activa cuando la sangre tibia que está dentro del estómago del mosquito comienza a enfriarse. La forma femenina del parásito madura en un óvulo. La fórmula masculina tarda un poco más en madurar en esperma. Este espermatozoide es de una comida previa. La célula fertilizada puede desplazarse y comienza a explorar su nuevo entorno. Migra a la capa exterior del estómago del mosquito antes de transformarse en un quiste. Cada quiste produce miles de parásitos delgados y diminutos que buscan e infestan las glándulas salivales del mosquito.
La próxima vez que este mosquito pique a una víctima, el parásito de la malaria será transportado en la saliva e infectará a otro humano. Este año, el 10% de las personas en la Tierra padecerán de malaria. La mayoría de las personas que mueren a causa de esta enfermedad son mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Hay viajes que no se olvidan, como el de Micaela, que me contó que quiere contar el sueño de su hija. Por eso usa Hígado, porque puede negociar el precio de lograr cada sol para poder vivir. El parásito de la malaria es un organismo antiguo. Ha estado con nosotros desde antes de que fuéramos humanos. Entre sus víctimas famosas están Alejandro Magno, Genghis Khan y George Washington. El ciclo de vida de la malaria sigue un sinuoso camino, cambia de un hospedero a otro entre mosquitos y seres humanos. Este mosquito hembra está infectado con el parásito de la malaria. Ya que pondrá huevos, necesita ingerir sangre humana. Mientras pica, inyecta saliva para evitar que la sangre se coagule. Su saliva infectada también transporta el parásito de la malaria. El parásito circula por el torrente sanguíneo como una red de carreteras en busca de su primer objetivo, el centro del sistema de filtrado de la sangre de tu cuerpo, el hígado. Al detectar su llegada al hígado, el parásito busca una salida. Una célula centinela de Kupfer es el punto de entrada al tejido hepático. Al dejar la sangre, el parásito infecta una célula hepática matando una o más células a su paso. En los próximos días, el parásito experimentará cientos de ciclos de división celular, copiando su ADN una y otra vez. Una sola célula hepática infectada puede dar origen a miles de parásitos nuevos. La siguiente generación de parásitos está modificada para infectar a un nuevo objetivo: los glóbulos rojos. La primera fase es exoeritrocitaria, del hígado, y ahorita la segunda fase es eritrocitaria, cuando el parásito ingresa al glóbulo rojo. Una glucoproteína que le permite. Es un glóbulo rojo. ¿Está? ¿Este quién sería? El mero subozoído. Miren cómo ingresa el glóbulo. Dentro del glóbulo rojo, el parásito puede esconderse del sistema inmunitario del cuerpo. El parásito devora lentamente el contenido de la célula infectada y crea más parásitos. ¿Se alimenta, sabe de qué? ¿Qué tiene el glóbulo rojo en serio? La hemoglobina, pero él solo consume la globina y deja libre el complejo hemo. Y esa es la que después vamos a hablar de la hemosiderina, que es el
afectada se vuelve pegajosa y se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos. Una vez que ha madurado, la célula infectada explota y disemina más parásitos a través del torrente sanguíneo. Las víctimas de malaria padecen fiebre, pérdida de sangre, convulsiones, daño cerebral y coma. Este año, 10% de las personas en la Tierra padecerán malaria. Millones han muerto a causa de ella. Entonces, en resumen, tenemos que hay una esporogonia, donde se forman los corocitos y los esporozoitos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que se da la esquizogonia, cuando se forma el esquizonte y dentro de ellos se forman los esporozoitos, ¿no? Y luego, los esporozoitos el esquizonte libera merozoitos, ¿no? Y la gametogonia quiere decir cuando los gametocitos se transforman en gameto y luego en oji y de. ¿Cuáles son los estadios que nosotros vamos a ver ahora en los procesos de la práctica? Porque ahí lo vamos a demostrar nosotros, en un memorama. Muchas veces cuando nos llegan los pacientes, nos vamos a permitir observar un proceso sanguíneo ya los diferentes estadios de plasmón. El primer es el trofosodito con un anillo, lo ven ahí, de acá. Con dos perlitas, a veces uno solito, así como este. De acá sería la cromatina y esto es el citoplasma del parásito y el vacío de la bacteria. Por eso no se colorea. Pero todo el conjunto sería un merozoito. ¿Verdad? Un merozoito. La próxima vez, cásate conmigo con un merozoito. Muy bien, entonces ingresa, luego comienza a madurar, el citoplasma se distiende y se vuelve ameloide. ¿No? Y después se fracciona. La cromatina con el citoplasma se vuelve el esquizonte. O sea, cuando hacen esquizonte, se forman otra vez merozoitos, rompen el glóbulo rojo y infectan el hueso. En la segunda generación se forman los gametocitos, macrogametocito y microgametocito. Miren, la diferencia de un macrogametocito con un microgametocito es la cromatina. Cuando la cromatina es compacta, sí. Cuando la cromatina es compacta, miren, es un macrogametocito. ¿Ven cómo en el centro se ha centrado? Y cuando la cromatina es difusa, es un microgametocito. Entonces yo puedo decir cuál es la sexo, digamos, de la. No son los gametocitos de participantes, son los gametocitos. Entonces toda la patología realmente circula ya en el glóbulo rojo. Cuando daña el glóbulo rojo y toda la trazabilidad está basada en que la densidad parasitaria en cuánto glóbulo rojo destruye y está basado realmente a esto, miren, que si la membrana del glóbulo rojo lo permite, digamos, los del África, algunos no tienen factor DAF. ¿Se han escuchado de los grupos sanguíneos? Hay un factor DAF que que algunos países no tienen, poblaciones no tienen, entonces ellos no van a sufrir malaria. Porque una de las condiciones para que el parásito pueda ingresar tiene que tener la glucofosfilina, que está dentro de la membrana del glóbulo rojo, y la proteína relacionada con el grupo sanguíneo DAF. Cuando tiene esas dos condiciones, el merozoito de la plasmón ingresa. Si no tiene una de las dos condiciones, no ingresa. Un paciente que tiene hemoglobina normal tampoco tiene esa condición. Son dos condiciones que son básicas. Entonces, si va a dañar nuestro glóbulo rojo, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Alteración del glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces, pérdida de elasticidad. Hay unas dos cosas que hacen que el glóbulo rojo no se desbloquee, ¿no? Ya, eso sí. Y hacen pilitas. Son los que van caminando juntito a juntito y hacen trombosis. Ya que lo vamos a ver. Aumento de la citoadherencia. Hay uno antecedente de adherencia a nivel del epitelio, que también se aumenta y entonces todos los glóbulos rojos se pegan a la membrana de los capilares, cuando debería subir. Entonces sale como una protuberancia y se adosa
Ahí está el 723. Luego viene el aumento de la fertilidad. ¿Qué quiere decir? Que se rompen los glóbulos. ¿Producto de qué? De que ya la hemoglobina también ha sido consumida en una fracción la globina. Disminución del transporte de oxígeno. Si están destruyendo los glóbulos rojos, ¿llegará oxígeno a los tejidos? No. Eso muere los tejidos. Liberación de toxina y antígeno. El grupo hemo, que no ha consumido el parásito, es una sustancia tóxica. Miren, en el glóbulo rojo se le dice hemosiderina, pero cuando este pigmento se aloja en el vaso, en el hígado, se llama hemosiderina. El paciente que muere, su pulmón es negro, su vaso es negro. Producto de los depósitos del grupo hemo, de hemosiderina. Una vez que hacen estas alteraciones, ahora vienen los estudios. Si hay mucha ruptura de glóbulo rojo, ¿qué? Hemólisis. ¿No? Si hay mucho aumento en la citoadherencia, va a haber bloqueo capilar. ¿Cierto? Lo mismo hace una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular y los defectos de la coagulación. Recuerden que ¿a dónde va primero? Al hígado. Y destruye el hígado. ¿Y dónde están los factores de coagulación? Entonces, el efecto de la coagulación. Y luego vienen las alteraciones a nivel de los órganos, que son hígado, bajo, cerebro, riñón. A veces es asintomático, por eso el médico le dice que es benigno. A veces la zona médica expulsa con problema de malaria benigna y pasa y otra vez se mantiene. El problema es cuando es falcíparo, porque este sí nos causa daño y no puede dentro de las manifestaciones clínicas, esto es lo que manda el médico, ¿no? La parte paroxística, ¿no? Primero, la fase pre-victoria, que dice cuando el paciente te da frío, que tienes subir la fiebre, luego la fiebre, que es una fiebre bien alta, 40-41, y luego sudas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo del parásito, miren. Rompió los glóbulos rojos, liberó los melatoínos. El interferón gamma hace que la fiebre suba. Y luego se metió el glóbulo rojo. Evasión parasitaria, inmunológica, se cae la fiebre. El paciente sube, hasta le dan de alta, regresa a su casa, pero no regresa. Con fiebre, terciana, ¿no? Entonces, ese episodio se dice que se da. Si se da cada 48 horas, malaria benigna terciaria, viva. Falcíparo, cada 48 horas, malaria maligna terciaria. Malaria es cada 72 horas. ¿No? Malaria benigna cuartana. Y ovale cada 48 horas. Malaria benigna terciaria. Esa es la clasificación médica con que yo trabajo. Eso está basado en qué? En los tipos de fiebre. Y le ayuda a su diagnóstico. Estas son las complicaciones que iba solo dar estudios clínicas. Algo, un daño hepático, sería con hepatitis o una toxicopenia o anemia severa. Malaria es decir, que se complica con el riñón, varios síndromes necróticos. El falciparum en ese tipo puede dar hasta insuficiencia renal, anemia severa, edema pulmonar. Avanzamos en la epidemiología. ¿Qué cosas tenemos más? Viva. ¿Qué tenemos menos? Falciparum, luego malaria. No vale lo que tenemos en el país. El diagnóstico primero es clínico. ¿De dónde viene mi paciente? Son endémicas. Eso ayuda bastante. Luego epidemiológico. Y al final nosotros, el laboratorial, que es el diagnóstico confirmatorio. Esta enfermedad se tiene que notificar, sí o sí, porque la epidemia por los medicamentos. El diagnóstico es sencillo. Si te da fiebre, vas a recoger, ¿y qué es lo primero que te piden? Un hemograma. Entonces, cuando nos pidan un hemograma, porque el paciente viene con fiebre, y si tengo el hallazgo que viene de farmacia médica, yo debo pensar en plasma. O un cortagrueso o un hipófisis. ¿Qué voy a encontrar ahí? Los glóbulos rojos infiltrados por depósito plana, microteo, fuente o más. Entonces, también ahora hay pruebas serológicas como COVID que también se hacen para rastreos de población. ¿Ya? Le toman la muestra y se detecta desde allá. ¿No? Hay el HPR2, que es una proteína cristalina que solo lo tiene Plasmodium falciparum. Cuando sale positivo, ese paciente está positivo. Toda esa población se refiere, se estudia ya de sangre libre. Lo pueden hacer como una prueba de respuesta. La otra es el PLH, que es la tolasa, que es común para todos, para viva, falciparum.
como que se juega con los dos casetes, ¿no? Si sale el rebaso positivo, cualquiera puede ser. Pero si solo sale el H hiperredox de trimetamina, entonces es falciparum, que es el más alto. Que hay que contar. El agotador es que ahora lo voy a explicar en la práctica. Estos son los estadios, estos son una característica que la práctica de repente le va a explicar. Miren, estos todos son los glóbulos rojos. Los únicos que agrandan los glóbulos rojos es viva y ovarios. Malaria y falciparum no agarran el glóbulo rojo. Segunda condición es que en caso de viva invade todo, o sea, hay amiloideo, anular, amiloideo, ligamento. En el caso de falciparum no, solo vamos a ver anular, eso de acá arriba, incluso varios, los efectos anulares que dan el glóbulo rojo, lo que se con las otras de 1 a 1, y los gametocitos formados y fraternitos. ¿Y por qué los dos extremos? Porque es uno de los que pega adosado a la mucosa del epitelio y ahí sucede el esticobolis. Entonces sabemos que cuando se viene la primera, merozoito. ¿Qué produce el merozoito? Que es el trofozoide. Y por segunda generación sería los gametocitos. Los otros estarían esas relaciones son las relaciones de Schumer, que le das a la piel al glóbulo rojo. De Schumer, en Miller y Oval. En el caso de falciparum, Maury, en el caso de malariales y de cielo, con los nombres que reciben la granulación. Otra característica de malariales, solo malariales, su ameloideo es como una varita, se atraviesa, es típico, y sus esquizoides son como una margarita, en el centro el pigmento malárico amarillito y alrededor los merozoides, hasta 8 merozoides. Ovales, si tuviéramos la oportunidad de ovales, el citoplasma del glóbulo rojo es como una cometa, que los otros no lo hacen, es como una cometa. Y los otros no, solamente van grandes o lo mantienen su tamaño normal. Decía práctica que lo van a ver en la práctica. La prevención, igual que el otro, disminuir los casos, aislar a nuestro paciente para que no siga diseminando esta parasitosis y salir a fumigar las casas para erradicar estos acampos. La prevención que es el tratamiento que tenemos en la